Hola a todos, buenos días en nombre del Instituto Nacional para Sordos. Bienvenidos a esta reflexión sobre educación inclusiva, pertinente y de calidad. Les acompañamos en esta mañana Lili Portilla, de la Subdirección de Gestión Educativa, y me acompaña amablemente en el servicio de interpretación mi compañera Marta Lewis. El propósito de esta reflexión en esta mañana es analizar un poco aspectos fundamentales que nos permitan comprender desde el concepto general de educación inclusiva cuáles son las particularidades o las condiciones estructurales a tener en cuenta para el caso de la población sorda en particular. Vamos a empezar esta reflexión planteando unos elementos estructurales que nos expone la UNESCO desde más o menos el año 2005 y en el 2008, en donde ha generado una serie de contextos importantes que nos permiten ubicarnos en el marco general de la educación inclusiva para luego aterrizarnos en las particularidades de la educación de los sordos. La UNESCO nos plantea la educación inclusiva como un proceso de abordaje y de respuesta coherente a la situación de diversidad de las poblaciones que confluyen en el contexto escolar, como a través de unos cambios estructurales en las metodologías, en las estrategias y en las condiciones de prestar el servicio educativo y la vinculación de las culturas y las comunidades en el contexto escolar. ¿Esto para qué? Para reducir los procesos o los indicadores de exclusión que tradicionalmente han afectado la educación de estas poblaciones vulnerables. Señala un aspecto muy importante dentro de este concepto, y es que la inclusión no se da solo en el contexto de la escuela, sino que la inclusión fundamentalmente sucede dentro del sistema educativo. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque generalmente se le atribuye la responsabilidad de los procesos inclusivos solamente al docente o a la realidad del aula. Pero no se piensa en todas las condiciones estructurales a nivel político, administrativo, curricular y sociocultural que tienen que estar determinadas desde el sistema mismo de educación de una determinada nación. Además, los conceptos de la UNESCO nos remontan a las particularidades que tienen que tener los diferentes tipos de escuelas, es decir, el romper con estructuras, el romper con esquemas, el romper con metodologías, para que podamos responder a esa situación de diversidad, en este caso de la población sorda, requiere asimismo generar otro tipo de escenarios educativos, otro tipo de escuela que nos permita responder de manera coherente a las condiciones de esta población. Este es el contexto general sobre el cual nos vamos a mover. Para poder entender estas particularidades de este concepto a la luz de la educación de los sordos, vamos a partir hablando en específico de quién es el sujeto sordo y por qué marca una diferencia importante el proceso de inclusión respecto a esta población. En particular, toda la política de educación inclusiva está referida a todas las poblaciones en situación de diversidad. No obstante, mucho de este concepto se ha aterrizado para el caso de las poblaciones en situación de discapacidad. Aquí quisiera hacer un paréntesis, y es: la educación inclusiva no debería ser una opción, sino debería ser la condición de cualquier escenario educativo de calidad. Es decir, todos los conceptos que acabo de referir o las estructuras del concepto que acabo de referir en términos del reconocimiento de las condiciones de las poblaciones, el reconocimiento de las diferencias, el reconocimiento de las diversidades, el generar los cambios en las estructuras, los métodos y las prácticas para responder a esa condición de diversidad, y generar los ajustes necesarios para ello, no debería ser solamente una condición de este tipo de propuestas, sino de cualquier escenario educativo de calidad. Sin embargo, tratando el tema de las poblaciones en situación de discapacidad, es común encontrar que asumir procesos de inclusión con población con deficiencia visual, deficiencia cognitiva o con algún tipo de limitación motora, se resuelve fundamentalmente en el asunto de los apoyos, de las estructuras de accesibilidad, de mecanismos para hacer mucho más viable la movilidad, por ejemplo en el caso de las personas con discapacidad física, o hacer accesible el mundo de lo visual para aquellos que tienen esta limitación, generar algún tipo de ajuste
o recurso de apoyo para las personas que tienen alguna deficiencia cognitiva, porque la idea es hacer accesible justo lo que la limitación o la situación de discapacidad para estas poblaciones está generando la restricción en el acceso al proceso educativo. Para el caso particular de la población sorda, la condición es bastante diferente. Aquí no se trata de equiparar lo que auditivamente no es posible tener, es decir, la limitación auditiva no es algo que se pretenda acercar a través de los mecanismos de apoyo, de los ajustes, sino que esta condición de restricción auditiva nos genera o nos impacta en la constitución de una comunidad lingüística, social y culturalmente distinta. Y esta condición de diversidad lingüística, social y cultural pues no se resuelve con apoyos, con estructuras o con materiales que nos permitan hacer audible lo no audible, sino con la generación de unos entornos que nos permitan realmente potenciar y reconocer esta situación lingüística, social y particular muy propia de las comunidades sordas. Con esto quiero afirmar fundamentalmente que la inclusión para las personas sordas desde esta perspectiva dista un poco de la inclusión para las personas en situación de discapacidad y se ubica más en los escenarios que requieren procesos inclusivos para el nivel de las comunidades minoritarias, social y lingüísticamente distintas, como muchas hay en nuestro país. ¿Por qué ocurre esto? Porque el sujeto sordo, a diferencia de cualquier otra población o de cualquier otro sujeto en situación de discapacidad, tiene unas condiciones familiares muy particulares en su primera infancia. La mayoría de los niños sordos, como muchos de ustedes sabrán, crecen en un alto porcentaje en familias de oyentes, y esta restricción auditiva genera que el acceso a la primera lengua, es decir, a la lengua de la mayoría, a la lengua de sus padres, pues tenga un obstáculo en su proceso natural de interacción y por tanto esta primera lengua no se pueda constituir en el seno de su hogar. Y esto ya de por sí genera unos desfases importantes en los procesos de socialización primaria que posteriormente afectará los desarrollos cognitivos, lingüísticos y las competencias y estructuras que se requieren para iniciar el proceso escolar. El desarrollo del lenguaje y el acceso al mundo de los sujetos sordos también se ve restringido por esta situación, mientras un niño oyente, y un niño oyente en cualquier tipo de situación de discapacidad, con limitación visual, con deficiencia cognitiva, en cualquier otro tipo de situación, tienen un algo que la población sorda no cuenta de manera directa, y es el compartir un código común, el acceso al mundo de la información a través de una lengua y un desarrollo del lenguaje común con la sociedad mayoritaria. Esta situación que acabo de plantear de los niños sordos genera que también los entornos de comunicación sean fuertemente restringidos, es decir, el acceso a la información que circula en el barrio, en el bus, en la televisión, en los medios de comunicación, en el entorno familiar, en la calle, es totalmente restringido en términos de lengua y de lenguaje, lo que afecta significativamente y genera unas brechas de socialización importantes en la primera infancia. Obviamente, a medida que transcurren los años del niño sordo y entre más va pasando el tiempo y me cuenta con estas condiciones naturales para acceder al desarrollo del lenguaje y la primera lengua, pues obviamente las condiciones se van complejizando en términos de lo que significa la entrada a la escuela. Esto significa unas particularidades sociolingüísticas y culturales muy importantes que también es necesario tener en cuenta, y es los sujetos sordos no son una gran masa uniforme de población, sino que dentro de ellos mismos hay grandes focos de diversidad. Es decir, estas condiciones que acabo de plantear genera que a la escuela lleguen niños
en diferentes rangos de edad, es decir, pueden haber niños que ingresen a los 5, a los 6, pero también a los 7, a los 9, a los 10, a los 11 y a los 15, dependiendo de en qué momento se hizo consciente la familia de que tenían un hijo sordo, qué opciones tomó la familia, qué oportunidades le dio la familia para el desarrollo de la lengua y el lenguaje de estos niños. Generalmente suele ocurrir con una gran proporción que los padres toman los caminos iniciales hacia los procesos de rehabilitación, hacia buscar opciones médicas para la superación de la deficiencia auditiva. Muchos de ellos logran procesos exitosos, pero también muchos de ellos no logran procesos efectivos de rehabilitación o de adaptación de sus ayudas auditivas y pasa un tiempo importante sin una adquisición sólida y consistente de manera natural de una primera lengua. Es decir, tienen accesos a segmentos de la información a través de procesos de rehabilitación de la lengua castellana, pero no todos están, digamos, en el nivel de la competencia plena del lenguaje y de la lengua para usos y funciones propias de lo cotidiano y propias de funciones superiores del lenguaje. Esto nos pone en una situación muy crítica de la población sorda, porque el escenario donde se debe promover entonces que supere estas dificultades o tenga las opciones de desarrollar esta lengua estarán básicamente en el escenario de la escuela. Es decir, la escuela se vuelve el entorno que debe generar estas condiciones para el desarrollo pleno del lenguaje, de la lengua y la promoción de la cultura y las particularidades comunitarias de esta población. Esta diversidad de situaciones de ingreso que tienen los estudiantes sordos en la escuela nos pone en una situación compleja. Como decía, bien pueden llegar niños en franjas de edad distinta, con experiencias de socialización distintas, es decir, niños, por ejemplo, hijos de padres sordos que dominan la lengua de señas como primera lengua, que es una proporción bien escasa de la población. Puede haber algún número de niños que ha tenido algún tipo de contactos con la lengua de señas en algún escenario escolar. Puede, los cuales son la mayoría, un grupo de población que llega a la escuela sin el dominio de ninguna lengua, es decir, totalmente restringido el acceso al manejo de algún código comunicativo o el uso de una lengua, y llegan muchos estudiantes provenientes de procesos fallidos de rehabilitación, de ayudas auditivas, de implantes cocleares y generalmente a edades muy avanzadas para iniciar el proceso escolar. También llegan en cualquier momento del periodo escolar del año, es decir, no todos entran en enero, no todos terminan en diciembre, sino que es una población muy fluctuante y muy movible dentro de la escuela. Y muchos llegan a ser ubicados en grados escolares que no necesariamente son coherentes con el rango de edad que tienen los estudiantes sordos. Esto genera unas particularidades y unas exigencias a la escuela muy complejas, y es que además de ser el entorno que le debe proveer al estudiante sordo el derecho a desarrollarse plena y totalmente a nivel de lenguaje, a nivel de lengua, a nivel de desarrollo cognitivo, pues al mismo tiempo tiene la exigencia de cumplir con todos los parámetros y requerimientos de la escuela formal. Y simultáneamente se le pide que debe desarrollar todas las competencias requeridas para un sujeto bilingüe, es decir, el aprendizaje de una segunda lengua. Y simultáneamente a eso, dependiendo de la perspectiva teórica donde se ubique la escuela, entonces se le está exigiendo o se prevé que domine y tenga acceso a todos los contenidos comunitarios y culturales propios de la comunidad sorda. Como pueden ver, es un proceso muy complejo lograr con todas estas metas, además de los objetivos de la educación formal, para la preescolar, para la básica y para la media, que si el entorno no hace los ajustes, las adecuaciones y los diseños que permitan responder a esta situación, pues obviamente se vuelve mucho más complejo. Aquí pasamos a otro escenario, y es entonces qué condiciones se requieren para enfrentar esta problemática
no la llamamos problemática, llamamos situación compleja, particular, sui generis de la educación inclusiva para el caso de la población sorda. Estas condiciones están reconocidas ampliamente y justamente de manera muy puntual en la Convención de Derechos para las Personas con Discapacidad. Si bien allí se plantea de manera general unas orientaciones muy claras sobre los procesos de inclusión y las condiciones que requieren las distintas poblaciones, es justo por todo lo que acabo de decir que hay un elemento particular en esta convención que nos señala la situación de los sordos de una manera específica, y allí nos pone de manifiesto, nos pone en la exigencia de que la escuela justamente debe garantizar estos derechos, casi que como derecho humano, el derecho natural a una primera lengua, y en los entornos pertinentes y suficientes para que esto se pueda desarrollar. ¿Por qué traigo a colación la convención? Porque tradicionalmente circula en el discurso nacional como único y principal criterio de inclusión el hecho de que los niños en cualquier tipo de situación de discapacidad estén junto con, en este caso, los niños oyentes y en la escuela típica o en la escuela regular. Y justamente esto es lo que está relevando este aspecto de la convención y este reconocimiento de las particularidades. Y es que el criterio único y específico de estar compartiendo el aula con niños oyentes, particularmente en el preescolar y la básica, es sumamente excluyente para el caso de la población sorda. ¿Por qué? Porque en un aula regular, con niños oyentes que ya son maduros en el dominio de su primera lengua, es decir, del castellano, que han tenido unas experiencias completas de socialización primaria en el seno de su familia, que han tenido todos unos entornos y unas posibilidades para aprender, comprender, apropiar y expresar el mundo. Bueno, los chicos sordos no llegan con esta condición a la escuela. Y para lograr superar esta brecha de socialización, para poder construir un código que les permita significar el mundo, expresarlo y comprenderlo, requieren un entorno educativo, unos procesos pedagógicos y fundamentalmente una maestra, un conjunto de maestros y de profesionales que sean hablantes fluidos de esa primera lengua, de tal manera que le permitan este entorno de interacción y con base en él crecer en ese dominio. Pero en la escuela, en el aula regular de los niños oyentes, esta acción será prácticamente imposible para una profesora oyente que tiene bajo su cargo una gran cantidad también de niños oyentes y cuyas mediaciones tendrán que ocurrir en el castellano, porque es la primera lengua de esos estudiantes, es decir, que los niños sordos al estar allí vinculados pues no podrán tener acceso a esa primera lengua, porque la maestra no puede hablar dos lenguas al mismo tiempo, es decir, no puede hablar y signar como muchas veces se cree que es posible. Y además, los procesos bajo los cuales se interactúa, se dialoga, se construye una lengua con un niño a edades tardías también exigen unas particularidades en los tipos de interacción, en los tipos de experiencia pedagógica, en las condiciones que debe tener esta posibilidad de práctica para poder desarrollar y promover estas ausencias o estos faltantes o estas restricciones que ha tenido históricamente el niño sordo. Y este es un punto bien importante a contemplar, dado que, como bien les decía, suele relevarse el criterio de estar con los otros antes de lo que se genera para los otros, lo que se da a los otros, los diseños y las estructuras que promueve la escuela para responder a esa diversidad. En este sentido, entonces, la inclusión de la población sorda requiere una serie de reestructuras a nivel de la organización de la escuela, del diseño curricular, de los planes de estudio, de las metodologías, de las didácticas, para poder responder a esta situación. Asimismo, requiere una serie de modificaciones en el orden político y social de la escuela, y justamente radican en el cambio de representación social que se tiene sobre los sordos y sobre la sordera. Una cosa es asumir dentro de la escuela un grupo de discapacitados,
Una cosa es asumir dentro de la escuela un grupo, una población en situación de discapacidad, pero otra cosa es asumir una comunidad lingüística minoritaria frente a la cual yo tengo que responder con esas condiciones pedagógicas, lingüísticas y comunicativas que les permitan potenciarse e identificarse positivamente como tal. Ese posicionamiento político debe estar respaldado, como decía inicialmente, por las opciones que da el sistema educativo para que la escuela haga sus transformaciones en el seno de sus propuestas educativas. Cosa que no es fácil en este momento histórico en el país. Muchas de las escuelas siguen bajo estructuras muy fuertes, en donde la hegemonía del currículo oyente, de los procesos pedagógicos y didácticos direccionados a los oyentes, el valor que tiene la lectura y la escritura en la escuela, terminan siendo elementos muy fuertes de exclusión para la población sorda. Y se tiende a tildar este tipo de propuestas específicas o de acciones específicas frente a la población sorda como procesos de educación excluyente, justo porque solamente se releva el criterio de estar compartiendo el espacio con los otros. A este respecto es muy importante recordar que, como bien lo dije inicialmente, los niños sordos nacen en familias de oyentes. Su contexto familiar es ampliamente oyente, a no ser que provengan de familias de sordos. Los barrios donde viven y han crecido son de oyentes. Los entornos en donde ha circulado su vida están mayoritariamente poblados por oyentes. Están en buses de oyentes, en colegios de oyentes, en escenarios de oyentes, y justamente lo que no tienen para esos desarrollos particulares es la posibilidad de intercambio con su comunidad. Y en este sentido es que la escuela se vuelve incluyente, cuando justamente ofrece ese escenario para una adquisición natural, no forzada, no restrictiva, que les permita circular en este entorno de lengua y de lenguaje, y en la medida en que los niños desarrollan fuertemente su primera lengua, potencian plenamente su desarrollo del lenguaje, pueden atravesar sin ninguna restricción todos los procesos académicos, culturales y sociales que ameritan a los que tiene derecho la población sorda, y es a un alto nivel de calidad educativa al respecto. Estas condiciones de reestructuración de todos los esquemas de la escuela también exigen generar unos procesos de equidad social y política de la población. Es decir, los sordos requieren una equiparación de oportunidades frente a los accesos a una educación de calidad. ¿Qué significa esto? Justamente la diferencia entre equidad e igualdad. No es una escuela inclusiva para los sordos, una escuela que suponga alcanzar todas las competencias y todos los desarrollos de la población sorda haciendo lo mismo que tradicionalmente ha hecho, casi que transportando las prácticas que históricamente se han generado para los oyentes y pretender aplicarlas sin ningún tipo de cambio hacia la población sorda. Allí las transformaciones de tipo pedagógico, educativo, las formas como se dan los vínculos requieren otro tipo de transformaciones que justamente permitan reconocer esa historia social y lingüística particular tan diversa de los distintos grupos de sordos que llegan a la escuela. Quiero hacer un paréntesis también en la comprensión de que las lenguas no se oponen. Muchos de los niños sordos que llegan a la escuela provienen de entornos en donde les han planteado una oposición entre las lenguas, y una oposición muchas veces trazada por su nivel de pérdida auditiva, es decir, creyendo que por ser hipoacúsico debe desarrollar la lengua oral, o por ser sordo profundo debe desarrollar la lengua de señas, o caso contrario, que si entró a desarrollar un determinado proceso de rehabilitación en salud, entonces le es prohibida la lengua de señas, o que si por el contrario ha entrado en un proceso de interacción con la lengua de señas y con las comunidades sordas, esto le va a generar serias restricciones para el desarrollo de la lengua oral. Asunto que hay que desmitificar en la escuela. En ningún escenario del mundo ninguna lengua se opone a otra. Y estas condiciones y estas transformaciones justo lo que tienen que relevar es cuál es el estado ideal de las personas sordas. Y el estado ideal
desde muchos elementos investigativos fundamentados en el mundo, plantean cómo este estado ideal es un estado de bilingüismo, como para cualquier sujeto humano, para cualquier miembro de una sociedad global. En este momento de la historia, el dominio de una, dos o más lenguas es algo que nos garantiza muchos más accesos a los entornos y mucho más desarrollo social y personal. Bueno, los sordos no tienen por qué ser ajenos a esta situación, y restringirles solamente la posibilidad de acceder a una u otra lengua. El bilingüismo propende por un desarrollo pleno del lenguaje y de la lengua de manera natural, y sí, para ello plantea que la lengua que les genera menor restricción en ese acceso natural es la lengua de señas, porque justamente privilegia los canales que no tienen ninguna afectación, no tienen ninguna restricción, pero en ningún momento supone una prohibición o una restricción frente a la lengua oral o a la lengua escrita como segunda lengua. Todo lo contrario, en la medida en que el sujeto tenga las posibilidades, las condiciones individuales y particulares, las opciones para poderlo hacer, pues obviamente que el dominio de no solamente del castellano, sino de muchas más lenguas, pues les va a generar otro tipo de condiciones para ser mucho más eficientes dentro de la sociedad. Pero, como les decía, muchos de estos chicos llegan a la escuela con ese estigma, o bien con una sensación de fracaso en el dominio de la lengua oral y en una aceptación de la lengua de señas como una última opción, o viceversa. Y esto tiene que modificarse seriamente en una propuesta de inclusión. Las lenguas, como les digo, no generan interferencia una sobre la otra. El cerebro humano es lo suficientemente potente y capaz de procesar todos los códigos posibles en la medida en que los entornos pedagógicos, en que las opciones de interacción permitan esto de manera significativa. Lo que sí hay que tener en cuenta es que una cosa son los procesos de adquisición y aprendizaje natural de una lengua, aquella que se da bajo interacciones genuinas y espontáneas sobre cualquier tipo de situación en la vida, y aquellos procesos que sí requieren una mediación formal, como una terapia o una enseñanza específica de una lengua, cuando no se tiene esta posibilidad de un acceso natural a la misma. Y son entornos que debe diferenciar claramente la escuela para poder potenciar de manera coherente uno u otro proceso. Este tipo de condiciones para el desarrollo lingüístico, social y cultural de las personas sordas requiere una serie de escenarios estructurales en el sistema educativo. Cambiar la visión política de la inclusión sobre una acción puramente operativa que se restringe únicamente a los profesionales de apoyo. Particularmente para el caso de la población sorda, se enfrenta muchas veces el fenómeno de la inclusión en una comprensión banal o subvalorada de lo que significa este acceso tardío a la lengua y lo que ello desencadena. Entonces, no hay lengua de señas, ponemos modelos lingüísticos, pero seguimos desarrollando la misma escuela tradicional de siempre. No hay lengua, entonces ponemos intérpretes y seguimos desarrollando las mismas prácticas tradicionales de siempre. No hay lengua escrita, entonces ponemos un docente de lengua escrita, pero estructuralmente la escuela no se modifica en nada. Estructuralmente no hay ningún proceso de cambio o ajuste que realmente permita reconocer al sujeto como una totalidad y no solamente desde el asunto puramente lingüístico. Y a eso, en esto quiero hacer énfasis en que las lenguas no solamente son sistemas de comunicación, sino que portan todos unos elementos culturales propios de la interacción que se construyen en el seno de las comunidades y que son fundamentales para el desarrollo de las competencias ciudadanas, para el desarrollo de los vínculos familiares, para el desarrollo de la identidad y la autoestima personal, para la consolidación como sujetos y obviamente para el desarrollo de todas las competencias académicas. Es decir, la lengua no es un instrumento, la lengua no es una metodología, la lengua no es solamente un medio operativo para desarrollar la educación, la misma educación de todos, sino realmente es un elemento fundante de la constitución de los sujetos. Y de esas formas de concepción pues dependen todas las estructuras y los cambios que se puedan dar en el sistema. Aquí es importante tener en cuenta
que dependiendo del escenario educativo al que accedan las personas sordas en nuestro país, en nuestro territorio, el INSOR ha planteado, con base en procesos investigativos desarrollados durante más de 15 años, una serie de modalidades de atención para la población sorda que bien vale la pena analizar frente a este concepto de inclusión. Las modalidades de atención que históricamente se han propuesto, se han venido implementando en el país, son opciones que no tienen por qué concebirse como inamovibles, permanentes, sin opciones de cambio y de revisión y de modificación. Y este es un momento histórico en el que estamos haciendo esa revisión de la pertinencia de esas modalidades de atención, cómo está organizada la oferta en nuestro país, dado la presión que tienen estas políticas de inclusión y las serias deformaciones que muchas veces ha tenido este concepto para el caso de la población sorda. En nuestro país, digamos que un primer factor que afecta seriamente la inclusión de la población sorda es la dispersión de la población. Y por dispersa, en muchos lugares y regiones del país hay una altísima proporción de niños sordos que están siendo atendidos, uno, en una gran institución educativa para oyentes, dos, en una gran institución educativa para oyentes, pero difícilmente encontramos grupos grandes de sordos en donde pues se puedan desarrollar estos procesos de interacción comunitaria fuerte, social, sin restricciones para el desarrollo de estos derechos lingüísticos, comunitarios, culturales, pedagógicos y académicos a los que tiene derecho y puede acceder una persona sorda. Y esta política de inclusión, entendida como que el niño debe estar en la misma escuela del oyente desde edades tempranas, y solamente con algún tipo de ajuste o tiempo adicional que le genere la maestra, pues obviamente está en un entorno que en la mejor voluntad de las instituciones o del maestro que les esté atendiendo, les está ofreciendo algún tipo de input, algún tipo de experiencia pedagógica que enriquece su vida, pero que, como bien explicado, no es el pertinente para la población sorda. Los niños sordos requieren entornos específicos y pertinentes para el desarrollo de estas condiciones, tal y como lo plantea la Convención. La idea de aglutinar las poblaciones sordas, la idea de generar grupos, la idea de consolidarlos unificadamente al interior de escenarios educativos o instituciones educativas, sigue permeando fuertemente la educación, en tanto se considera que no es económicamente viable o es excluyente o el niño debe ser atendido a la puerta de la casa, con un refrigerio, como principales factores de inclusión. Y con esto no quiero decir que estos elementos no sean importantes para el bienestar y la vida familiar, solamente que hay unos criterios mucho más importantes y mucho más centrales para el caso de la inclusión de los sordos, que suponen también unos esfuerzos políticos desde el sistema, unos esfuerzos organizativos desde la escuela y unos esfuerzos administrativos para lograr consolidar una organización de la oferta un poco más pertinente. Muchos de estos niños transcurren muchos años en esta escuela, aislados en un entorno de oyentes, y digo aislados porque justamente no está el escenario para que se consoliden estos procesos que les permitan comprender y expresar el mundo de una manera total y completa, en coherencia con sus reales capacidades, y muchos de estos niños son los que posteriormente llegan tardíamente a otro tipo de escenarios o pasan toda su vida escolar y son promovidos casi que mecánicamente, porque tienen lindos cuadernos, porque copian bien, porque son juiciosos, pero realmente la construcción de conocimiento y la construcción de competencias internas en el sujeto, pues en la medida en que no está mediado por una lengua, por unas experiencias significadas, pues no le permite un pleno desarrollo. Entonces egresan muy tardíamente
participar en un medio social sin las mínimas condiciones para poderlo hacer de manera efectiva. Ese es un caso particular muy marcado dentro de nuestra sociedad. En las otras modalidades de atención, por ejemplo, la atención al menor nos genera unos riesgos muy importantes, y es que está permeado por muchas de las situaciones que acabo de mencionar. Ha sido muy difícil consolidar en el país propuestas inclusivas para los niños sordos, por esta misma resistencia a la agrupación de los niños sordos en lugares donde es posible. Hay muchos lugares, como las grandes ciudades capitales, donde hay población importante de niños sordos menores de 5 años y no ha sido muy viable la consolidación de estos entornos, justamente por la pretensión de que cada niño sea atendido de manera específica en una determinada institución, y nunca pueden encontrarse entre pares, y difícilmente una maestra en estas condiciones puede estar hablando todo el día en lengua de señas, significando el mundo en lengua de señas, generando las experiencias que se requieren en lengua de señas. Y para el caso de los niños usuarios de castellano, pues también requieren otro tipo de perspectivas, otro tipo de atención que les permita ir estructurando este código que no están recibiendo de manera natural a través de los procesos formales de enseñanza de la lengua. Es decir, los entornos en uno u otro caso no son los más pertinentes, porque obviamente quien sigue jalonando la metodología, el escenario de la atención a la primera infancia, pues es la mayoría de los niños oyentes que allí confluyen. Otra amenaza que tiene la educación inclusiva para el caso de los niños menores de 5 años o la primera infancia tiene que ver con este sesgo que tienen los padres de familia para optar por una u otra lengua. Esta visión poco fundamentada de tener que tomar decisiones frente a las lenguas, y no la posibilidad de que tengan todas las opciones para desarrollar el máximo potencial de las lenguas en una, en otra, y en las mayores posibilidades técnicas, tecnológicas, pero también sociales, lingüísticas y comunitarias. Papá se ha enfrentado a tomar unas decisiones por el poder del saber médico, por el poder del saber pedagógico, pero igual en cualquiera de los dos terrenos, sin muchas opciones a nivel de la oferta para poder potenciar uno u otro proceso. Difícilmente se le plantea al padre una visión integral de los niños sordos, una visión positiva de ambos procesos, en la idea de consolidar un sujeto integral, completo, y no en esta sensación de culpa frente a una u otra decisión. Esto no significa que los padres no puedan ser autónomos en la decisión, porque ello es perfectamente respetable y obviamente es por donde se direccionan muchos de los procesos de los niños. Pero lo que sí es altamente excluyente es que no tengan opciones para poder tomar las decisiones acertadas en términos de una, otra, o las dos, o todas las posibilidades de comunicación que merece y tiene derecho un niño sordo. En el caso de las otras modalidades, por ejemplo, para las aulas para sordos, estos son escenarios que fueron pensados para lugares donde la densidad demográfica y el acceso geográfico es restringido, es difícil, la cantidad de población es poca y los accesos o los transportes a los diferentes lugares no son tan factibles para los niños sordos. Se pensó en la consolidación de aulas en donde, justamente reconociendo esta necesidad de interacción entre pares y la necesidad de que un maestro domine un código común e interactúe permanentemente con ellos a partir de experiencias ricas en sentido y en significado, y puedan tener contacto con personas sordas, se pensó en estos escenarios para esos lugares, específicamente para esos lugares. ¿Por qué? Porque hay otros lugares del país, de nuestra geografía, donde esta no es la opción más pertinente ni más incluyente, porque se tienen las condiciones y las opciones para generar otro tipo de escuela. Y allí me quiero referir al concepto inicial, donde nos planteaban que la educación inclusiva se materializa en diferentes tipos de escuela, dependiendo de las condiciones y particularidades del contexto, de las poblaciones y de las posibilidades políticas de organizar la oferta. No obstante, esta opción de aulas para sordos
que si bien es obviamente mucho más sólida, mucho más rica en posibilidades de generar experiencias y contextos para los niños sordos que tienen que vivir esta condición de no tener mucho acceso a la comunidad ni poder compartir con un entorno grande de interlocutores en la lengua de señas, es una opción específica para estos contextos. No obstante, esta perspectiva de atención, bajo esa mirada no acorde con las particularidades de los sordos, de que la inclusión debe desarrollarse en contextos de oyentes, se diversificó y masificó en muchos sectores del país, particularmente en las grandes ciudades, donde sí es posible otra organización de las estructuras y de las metodologías y de las formas de trabajo pedagógico con los estudiantes sordos. Y esto lo que ha generado es una gran atomización de la población, una mayor dispersión y una segregación de estos procesos comunicativos y comunitarios, haciéndolos mucho más débiles. Es decir, no es lo mismo un entorno con poquitos interlocutores, con pocos hablantes de diferentes niveles educativos en un mismo espacio, que escenarios donde puedan confluir muchos interlocutores, muchos adultos hablantes maduros de la misma y confluir muchas experiencias que permitan estos desarrollos que sí se pueden hacer en muchos lugares de nuestra geografía nacional. Las aulas para sordos, en la medida en que son definidas para ciertos contextos, generan unas posibilidades de interacción. Ojo, no son las óptimas para los niños sordos, pero dadas esas condiciones, digamos que es un proceso que les garantiza estar en un contacto permanente con la lengua y en un desarrollo de la misma, siempre y cuando esos interlocutores que están allí no se dejen permear solamente por el currículo del oyente, no desarrollen las mismas prácticas del oyente, sino que justamente por lo restringido del espacio, es decir, solamente hay 2 hablantes maduros de la lengua y un grupo de pares que no necesariamente comparten los mismos intereses, porque estas aulas son multigraduales, es decir, es un salón de sordos dentro de una gran comunidad de oyentes. Entonces allí pueden confluir niños de primera infancia, de la básica, incluso tenemos reportes de adultos en estas aulas para sordos, y eso le genera una enorme complejidad al maestro, factor que también afecta seriamente la inclusión, y es cómo interactuar con sujetos que están en proceso de adquisición y desarrollo de una primera lengua, de aprendizaje de una segunda y de desarrollo de múltiples competencias, cuando tiene la exigencia de interactuar de maneras distintas con todos y cada uno de ellos, dadas esa diversidad de procesos con los cuales vienen. En una interacción pedagógica no es lo mismo mi manera discursiva, mi manera de interactuar, mi manera de direccionar experiencias pedagógicas con unos nenes de primera infancia o preescolar, que como lo hago con un adolescente aprendiz tardío de una lengua, a como lo hago con un niño que está en unos rangos más o menos de escolaridad, pero todos ellos con procesos tardíos de adquisición. Nos hemos fundamentado muy poco sobre qué significa, cuáles son las implicaciones de acceder tardíamente a una lengua y lo que ello nos exige. Entonces, en esta medida son riesgos que afectan esos derechos y esas potencialidades de los sordos, que pueden generar factores de exclusión, pero que si el maestro de aula para sordos hace los ajustes, genera realmente unos nuevos diseños pedagógicos, puede empezar a responder progresivamente a esas condiciones de la población. Obviamente, no en los mismos ritmos, ni en los mismos tiempos, ni con la misma riqueza y potencial, que seguramente tiene otra posibilidad educativa, pero que si es pensado desde esa perspectiva, seguramente irá generando muchas más condiciones de inclusión que en otro tipo de escenario. Idealmente se ha pensado que lo único que requiere el aula es el profesor bilingüe y el modelo lingüístico, pero difícilmente se han analizado todas las reestructuras que necesariamente se le demandan a este tipo de modalidad educativa, asociado a los demás riesgos administrativos que tienen todas las otras modalidades de atención, y es el no suministro de los recursos de apoyo requeridos para el sostenimiento de las aulas, es decir, que los modelos lingüísticos lleguen
8 meses después, que solamente estén 2 meses con los niños, o esta idea de modelos itinerantes, de modelos lingüísticos itinerantes, donde el modelo está 2 horas en un aula, pasa a otro pueblo y está 2 horas en otro aula, y así sucesivamente. Entonces las posibilidades de interacción se vuelven mucho más restringidas para la población. O la fuerza de las instituciones educativas, de que si bien tienen el aula para sordos dentro del colegio, les exigen desarrollar los mismos procesos, los mismos criterios de evaluación, los mismos planes de estudio y las mismas metodologías que la primaria de los niños oyentes. Y pues allí el hecho de estar juntos ya pierde todo su valor, pierde toda su potencialidad, porque obviamente la pedagogía, los procesos y los modelos no son pertinentes para la población. Ojo, y con eso no estamos diciendo bajar los niveles de exigencia, no. La educación tiene que ser de calidad y llegar a las mismas metas, pero a través de procesos y estructuras distintas que sean coherentes con esa particularidad de la población. Para el caso de los programas bilingües y las instituciones específicas para sordos, pues digamos que el gran riesgo frente a la educación inclusiva es que siguen siendo tildadas como propuestas excluyentes, es que tienen una gran presión de las políticas de inclusión a este respecto y se han ido debilitando y desapareciendo al respecto. Dentro de esas reformas de la estructura del sistema educativo se habla de inclusión, pero por ejemplo en el reconocimiento de la diversidad de la población sorda sigue siendo muy complejo para las instituciones el sostener grupos de 8 estudiantes, 9 estudiantes, 5 estudiantes, porque allí, digamos, el criterio que se privilegia es el de la relación docente-número de estudiantes, sin relevar mucho el criterio de la pertinencia pedagógica y lingüística que requieren los estudiantes sordos al estar ubicados en estos grupos. Entonces, hay influencias políticas que sencillamente los vinculan a la obra de los oyentes para cubrir la cantidad de estudiantes que requiere un profesor, sin importar los procesos que pasen allí. Entonces se le pide al profesor que hable y signe al tiempo, o se le pide al profesor que haga resúmenes de la información y se los pase a los sordos, o incluso se ha pensado en algunos lugares en la presencia de intérpretes en la básica primaria, donde obviamente los niños todavía no están maduros para usar un servicio tan complejo como un servicio de interpretación. Y progresivamente lo que eran las grandes instituciones o los programas bilingües entonces terminan volviéndose o aulas para sordos o desapareciendo la posibilidad de una oferta pertinente para los sordos. Otro riesgo de la inclusión es en los lugares donde se sostienen los programas bilingües para sordos o los colegios para sordos, el hecho de creer que solo por estar sordos con sordos ya es suficiente para ser inclusivo. Y tampoco es así, es decir, las escuelas para sordos, los programas bilingües, esta atención específica y especializada tiene que ser coherente con esa nominación. Y es allí donde justamente se requieren unas organizaciones curriculares muy puntuales y muy específicas para esa población. Es decir, planes de estudio que respondan a procesos que a controles. ¿Por qué? Porque los niños sordos no pueden estar supeditados al paso de uno u otro año para el desarrollo de estas competencias, dada la edad, dados los tiempos y dados esos procesos de socialización primaria y secundaria, incluso en muchos casos, con los cuales no llegan a la escuela, porque los procesos van en coherencia con el desarrollo de la primera y con el desarrollo de la segunda lengua, y porque la constitución de sujeto y del vínculo familiar es un asunto fundamental dentro de la escuela, y porque el asunto de la interculturalidad, es decir, la valoración de las culturas y los saberes propios de las comunidades que confluyen en estos escenarios, deben hacer que se consoliden unos planes de trabajo en donde tenga el mismo valor el conocimiento académicamente construido y socialmente validado por el Ministerio de Educación, como también los saberes culturales y comunitarios de las comunidades, en este caso de la comunidad sorda. Es decir, son los retos muy complejos, adicionalmente a generar métodos, metodologías y prácticas sociales y culturales para el acceso a la segunda lengua pertinentes con esas diferencias con las cuales llegan los estudiantes sordos. Entonces, también enfrentan unas exigencias importantes en esa idea de educación inclusiva. El caso de la integración por intérprete, que es una de las que más nos preocupa en este momento, enfrenta muchos riesgos que hacen cuestionable la idea de una educación inclusiva.
¿En qué sentido? Muchas propuestas se denominan inclusivas solo por el hecho como se nominan, entonces escolarización con intérprete o inclusión con intérprete o integración con intérprete, históricamente ha tenido muchas nominaciones, pero allá adentro los maestros nos han planteado con preocupación cómo a través de los años y la experiencia en la práctica, esa idea que se creyó en algún momento que lo único que necesitaban para desarrollar una práctica de educación inclusiva era la presencia de un intérprete y que lo demás podían seguirlo haciendo de la misma manera, con las mismas metodologías, con los mismos procesos, es decir, que no se tenían que ocupar de la población sorda, que para eso estaba la figura de intérprete, pues históricamente les ha demostrado que no es así. Históricamente los estudiantes sordos empiezan a hacerles unas exigencias distintas, empiezan a ver en la realidad que realmente hay algo que pasa con la población sorda que en una alta proporción no les permite ir al ritmo de los oyentes, que hay un alto nivel de fracaso educativo, que existen estos sordos privilegiados que han tenido otro tipo de condiciones y pueden sobrevivir al sistema, pero que también hay una gran proporción de niños que no alcanzan la meta y el resultado esperado, y siempre tiende a haber una comparación entre el nivel del oyente y el nivel del sordo, que genera un círculo siempre permanente de bajas expectativas respecto a la población sorda. Este es un factor importante, en tanto los maestros también nos plantean unas dificultades para acceder a procesos de formación que les permitan reconocer realmente y saber quién es el sujeto que tienen en el aula. Sorprendentemente encontramos maestros que saben muy poco de la historia educativa de sus estudiantes, que saben y conocen las implicaciones de lo que tiene el efecto de un acceso, una enseñanza tardía de la lengua de señas en el proceso escolar, y en la medida en que no lo conocen, no lo han interiorizado, no se han hecho sensibles a ellos, no por negligencia del maestro, sino por oportunidades y escenarios de formación que les permita entender esa realidad, pues obviamente no hacen ningún ajuste ni ninguna preparación pedagógica pertinente para esa población. Sabiéndolo, a aquellos que lo saben, también les resulta sumamente complejo cómo manejar dentro de una estructura de sistema que no ha cambiado mucho, manejar 50 estudiantes oyentes más un grupo importante de sordos en el mismo salón. Es decir, muchos elementos que superan lo operativo de la presencia del intérprete y que ya se vuelven del orden de lo pedagógico propiamente dicho, asunto que aún falta profundizar y dilucidar mucho para el campo de las diferentes disciplinas. Otro asunto que pone en riesgo el criterio de inclusión en propuestas de escolarización por intérprete es la competencia misma de los intérpretes del país, es decir, los escasos procesos de formación y profesionalización que tienen los intérpretes hacen visible que en buena parte del territorio los intérpretes no estén preparados para desarrollar tal función, o no cuenten con las competencias en el uso de la primera lengua, o si bien teniéndolas no tienen las competencias para desarrollar procesos de interpretación, y la mediación de lo pedagógico, es decir, la formación académica de ellos que les permita hacer un paso efectivo entre el rigor que tienen saber de lo matemático, de lo físico, de lo filosófico, de lo químico, de una lengua a la otra, no siempre es el más eficiente, lo que obviamente impacta los desarrollos y las producciones de los estudiantes sordos. Otro asunto que afecta la inclusión de la población sorda en este tipo de escenarios es también la viabilidad misma, pero frente al número de intérpretes, es decir, según el CIMAR, reconociendo la cantidad de instituciones educativas que ofrecen esta modalidad de atención en el país, frente al número de intérpretes que tienen permiso temporal o que tienen algún nivel para poder estar en estos escenarios, pues la desproporción es mayúscula, es decir, hay una deficiencia de más del 80% frente a los intérpretes que se requerirían para cubrir efectivamente todas estas modalidades de atención. Es común encontrar que si bien la modalidad se denomina de esta manera, los estudiantes reportan que hace 3 meses no tienen intérprete, que hace 2 años, que hace 1 año, entonces se denominan de una manera, pero realmente en el ejercicio de las prácticas hay solamente un intérprete, que hoy les interpreta la clase de matemáticas, mañana la de biología, otro día la de ciencias, y el resto de escenarios no tienen esa mediación comunicativa, lo que pues de plano ya es supremamente excluyente para la población.
Y un asunto fundamental que hemos venido comprobando también a través de procesos investigativos es cómo, justo por las condiciones de no tener las posibilidades de acceder tempranamente a una lengua, es decir, no tener escenarios de atención temprana, tener unas básicas primarias que están en un proceso bastante inestable o unas aulas bastante inestables frente al tiempo y al tipo de procesos pedagógicos que allí se desarrollan, pues egresan en quinto de primaria niños que no son lo suficientemente maduros lingüísticamente en su primera lengua para entrar a grado sexto a usar de lleno un servicio de interpretación. Es decir, cuando yo uso un intérprete para la mediación comunicativa, se supone que soy plenamente madura en mi primera lengua y me permite comprender lo que el otro está haciendo. Pero cuando los niños egresan bajo estas condiciones de proceso de adquisición de la primera lengua, donde aún no se ha consolidado, donde aún no está fuerte, y obviamente no puede estar fuerte cuando solamente se ha tenido la oportunidad de estar máximo 5 años, en el mejor de los casos, a un acceso con 1, 2 o 3 interlocutores en lengua de señas, pues obviamente llegan, ¿sí?, unos procesos consolidados a cursar estos procesos de escolaridad con un lenguaje académico alto en escenarios de disciplinas de cierta complejidad, que hace que obviamente mucha de la información realmente no esté siendo interiorizada por los niños del país. Este es un fenómeno que se invisibiliza mucho porque pues, los niños están allí, asumen que entienden, los intérpretes ejercen su labor, pero realmente no hay una mediación de quién está velando por el proceso de continuar fortaleciendo esa primera lengua que les permita ir siguiendo en este proceso natural de evolución del lenguaje de los niños sordos. Esta y muchas otras variables son necesarias de discutir y poner en el debate de lo que significa la educación inclusiva en este tipo de propuestas educativas. A este respecto, quisiera traer a la reflexión el planteamiento que en el pasado mes de marzo hizo el Dr. Joy Murray de la Federación Mundial de Sordos en las mesas de trabajo y discusión sobre la Convención de Derechos para las Personas con Discapacidad, en donde él hace el llamado a los Estados partes justamente sobre este punto y plantea cómo la Federación observa con gran preocupación cómo se asumió que la presencia del intérprete se volvió casi que el único factor de inclusión a tener en cuenta en las propuestas educativas, y hacen el llamado a los Estados partes justamente a revisar nuevamente la Convención y a verificar cómo desde allí lo que se plantea es que los niños sordos, para tener una educación plenamente inclusiva, requieren procesos educativos con vínculos directos, con interacción directa entre el maestro y el estudiante en su primera lengua, con procesos ricos de experiencias y de diseños pedagógicos que les permitan cursar por estos procesos sin la mediación de un tercero. Que este tercero es efectivo cuando ese sujeto sordo ya está plenamente consolidado en su primera lengua, y seguramente serán otros escenarios mucho más maduros de la educación, como la educación superior y demás. Pero en la escuela se plantea una discusión importante sobre la efectividad de estas mediaciones. Ojo, y con ello quiero aclarar que no es por los intérpretes o porque los intérpretes estén desarrollando una labor ineficiente, sino por todas las variables que rodean el desarrollo de su ejercicio, pero fundamentalmente por la conciencia de lo que significa cursar procesos de adquisición tardía, cursar procesos de desarrollo bilingüe en una segunda lengua, y la pertenencia de un proceso pedagógico en coherencia con las condiciones de los sordos. Volvemos nuevamente sobre el concepto. Entonces, educación inclusiva será aquella que realmente garantice los derechos ciudadanos de los niños sordos. La educación inclusiva no está por el nombre de una u otra alternativa, sino por las transformaciones en las estructuras, en los diseños y en las formas de reconocer esas diferencias de la población que está dentro de esta escuela. Es decir, puede ser altamente excluyente una propuesta educativa que se denomina escolarización con intérprete, pero también puede ser muy incluyente dependiendo de las transformaciones que haya allá adentro, como puede ser altamente excluyente una escuela para sordos, como también lo puede ser
muy incluyente, si ha comprendido realmente cuáles son estas condiciones innegociables que requiere la población sorda para lograr su máximo potencial. En síntesis, la educación inclusiva es aquella que le garantiza a los sordos desarrollar plenamente todas sus potencialidades en entornos pertinentes para tal fin y que permita egresarlos a la sociedad con todas y cada una de las competencias para que puedan competir equitativamente con cualquier persona oyente, con cualquier persona que ha tenido una educación de alta calidad. No se trata de ser inclusivo por permanecer 11 años en una escuela al lado de oyentes, pero al final salir y no tener ninguna posibilidad de participación, desarrollo y posicionamiento social. Se trata realmente de todas las condiciones que se generen para potenciar integralmente a estos sujetos. Es una tarea sumamente compleja y que requiere fundamentalmente en nuestro país de muchas acciones políticas para que realmente las escuelas, los maestros y todos los actores educativos tengan la posibilidad de soñar, crear y generar los escenarios pertinentes al que requiere y a los que tiene derecho esta población. Fue un gusto acompañarnos en esta mañana. Si hay algún tipo de inquietudes, dudas al respecto, pueden establecer los contactos a través de los mecanismos que están publicados en nuestra página web y estaremos atentos a responderlos en la medida de sus intereses. Muchas gracias por su atención, ha sido un placer estar con ustedes.